Hola, buenas tardes a todos y todas. Eh, Estoy acá para dar una clase sobre familia, un tema extenso, un tema intenso, un tema profundo, un tema que tiene muchísimas implicaciones desde todo punto de vista, en la salud, en la enfermedad, en la cuestión de los grupos, de los procesos transferenciales, donde uno se meta un poco a investigar, se va a encontrar inevitablemente con el papel de la familia, sino de la familia actual, por lo menos de la familia de origen. El tema familia es un tema muy amplio, muy vasto, tal es así que hay distintas perspectivas científicas que abordan a esto que llamamos familia. Quiero decir con esto que hay una sociología de la familia, tema sumamente interesante, porque va a estudiar la relación entre la familia y el contexto social. Tenemos también una perspectiva antropológica de la familia, donde los antropólogos han estudiado sobre todo formas anteriores de organización familiar, no de vínculos, sino de lo que después voy a explicar como relaciones de parentesco. La cuestión de la historia de la familia, no de la familia propia individual, sino de la familia como organización social, cómo fue evolucionando eso a lo largo de la historia, porque la estructura familiar que nosotros conocemos hoy no es de ninguna manera la originaria, sino que es como todo el producto de una evolución histórica. Han evolucionado las sociedades, evolucionó la cultura, evolucionaron las instituciones, también evolucionó la familia. Evolución que ha tenido distintas etapas en su desarrollo, no me voy a meter en eso, pero quiero marcar esto claramente. La familia es un producto histórico-social, cultural, ideológico y una cantidad de factores más. Después tenemos también lo que sería la psicología de la familia, o sea, el enfoque psicológico de la familia, que es el punto en donde nos paramos nosotros, que es el punto desde el cual yo voy a dar esta clase. Quiero decir, dejemos de lado la sociología de la familia, la antropología, la historia de la familia, todos temas interesantísimos, muy ricos, que nos aportarían mucho, pero tengo una hora para dar una clase, así que tengo inevitablemente que seleccionar. Me paro acá en la cuestión de cómo se aborda psicológicamente la cuestión de la familia, de esa organización tan particular, tan compleja, a la cual llamamos familia. Eh, a ver, la familia es una estructura, con lo cual estoy diciendo lo mismo que se decía en primer año cuando se definía el grupo. El grupo es una estructura, es un sistema, un conjunto de relaciones, etc. Pero la familia, en su estructura, en su organización interna, es muchísimo más compleja que cualquier grupo, porque es una estructura que encierra, que tiene adentro, o que se compone de o se divide en dos subestructuras diferentes. Y a esas dos subestructuras diferentes que forman la familia, la vamos a denominar a la primera subestructura o subsistema el sistema de las relaciones de parentesco, que es lo que básicamente estudia la antropología. Y al segundo sistema o estructura dentro de la familia lo vamos a llamar el sistema vincular, que es el que sobre todo trabaja la psicología. Brevemente, el sistema de relaciones de parentesco es una grilla formal, como una especie de organigrama, con lugares que están prefijados y donde la gente cae. Por diversas razones, cae ahí dentro de esa grilla y automáticamente pasa a ocupar uno o varios lugares mucho más allá de la voluntad de cada quien. O sea, la
la grilla de las relaciones de parentesco es externa a nosotros y es externa también a nuestra voluntad. No depende del deseo individual. Por ejemplo, cuando uno nace por el solo hecho de nacer y nadie pidió nacer, esto está claro, ¿no? Nadie mandó un WhatsApp diciendo, quiero ir para allá. No, nos trajeron sin pedirnos permiso. Por el solo hecho de nacer, uno es hijo de, puede ser hermano de, será también sobrino de, nieto de, primo de, y hasta podría llegar a ser tío, donde alguien que nace es menor que su sobrino, que quiere decir una familia con muchos hijos, el último de todos, por ahí alguno de los hijos mayores ya tuvo familia antes y este que nace último es el tío ¿de quién? Del hijo de su hermano o de su hermana. Entonces, el sistema de las relaciones de parentesco es una grilla formal que marca los lugares de qué del parentesco. Este sistema de las relaciones de parentesco se subdivide a su vez en dos. El primero es lo que se llaman las relaciones consanguíneas de la misma sangre, que es un término antiguo, pero lo seguimos usando porque todo el mundo sabe lo que quiere decir. Y el segundo subsistema de las relaciones de parentesco son las relaciones de alianza. Las relaciones consanguíneas, esto quiere decir de la misma sangre, a su vez se dividen también en dos, que son las relaciones paterno-filiales, o sea, lo que llamamos la cadena de las generaciones, abuelos, padres, hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, etc. Lo que me da la continuidad a lo largo del tiempo. Esa es una de las relaciones consanguíneas. Y otra de las relaciones consanguíneas, la segunda, son las relaciones fraternas, o sea, entre hermanos. La cadena de las generaciones es el primero, dentro de la misma generación sería la segunda. Entonces, paternofiliales y fraternas conforman las relaciones consanguíneas, pero ya les dije que dentro de las relaciones de parentesco nos encontramos además con otro tipo de relación que es la de alianza. ¿Qué es la relación de alianza? La alianza matrimonial. Matrimonial no quiere decir, por supuesto, que hayan pasado por el civil o por la iglesia. Matrimonial significa una pareja que convive en general voluntariamente. ¿Cuál es el requisito básico de la cultura, la nuestra y creo que la de cualquier país de la Tierra en este momento? La regla básica es que esa alianza matrimonial tiene que ser formulada entre dos personas que no son parientes consanguíneos directos. O sea, que no son ni padres e hijos ni tampoco hermanos. Yo sé que hay excepciones, pero se las consideran transgresiones. La norma general es esa. Por lo tanto, entonces la alianza matrimonial tiene como requisito lo que llamamos la exogamia, o sea, dos personas que han salido de sus respectivas familias y que han construido una relación de pareja entre ellas, ellos quienes sean. ¿Se comprende esto? Entonces, todo esto que dije son relaciones de parentesco. Relaciones consanguíneas, paternofiliales fraternas, por otro lado las relaciones de alianza. Pero además de las relaciones de parentesco, les dije que había otro sistema, que es el sistema vincular, donde acá ya no se trata de las relaciones formales del parentesco, sino que se trata de los vínculos y por lo tanto de los roles, porque ustedes saben que donde hay vínculo hay roles. Y entonces acá, que es el punto clave del abordaje psicológico, acá de lo que se trata
no es de ver, es importante pero no tanto, quién es el padre, cuál es el hijo, el tío, el abuelo, sino de lo que se trata acá es de ver los sistemas vinculares, las relaciones, los roles que se juegan en esa interacción dentro de ese grupo familiar. Y acá Pillon River nos va a decir que una familia es un sistema, un grupo, en donde se dan tres roles básicos que son madre, padre, hijo. Y los otros roles son un derivado de estos tres que son los primarios, o sea, esa tríada original padre, madre, hijo. ¿Por qué? Y porque los abuelos son los padres de los padres, los hermanos son los otros hijos de los padres o de alguno de los dos, los tíos y tías son hermanos y hermanas de padre o madre, ¿sí? Y en lo de padre-madre va, por supuesto, también la relación de pareja, la relación matrimonial. Entonces, nos vamos a ubicar dentro de este punto particular que he marcado, que es el de la familia como sistema vincular. Muchas veces, la mayoría de las veces, el sistema vincular coincide con las relaciones de parentesco. Quiero decir con esto que el padre es el que hace de padre, la madre es la que hace de madre, etc. Pero muchas veces esto no es así, sino que el vínculo no se condice, no coincide con la relación de parentesco. Entonces por ahí la madre, la que cumplió el rol materno, no fue la madre, sino que fue la abuela, fue la tía, fue una hermana mayor, fue el padre. ¿Sí? Pero ella es otra cuestión. ¿Por qué? Porque las relaciones de parentesco, ya dije, son formales, es una grilla, por más que uno va cambiando de lugares, sigue siendo una grilla. Lo de los roles, los vínculos ya tiene que ver con los deseos, las investiduras afectivas, la empatía, el reconocimiento del otro, etcétera, etcétera. Es el campo de los vínculos, es un campo mucho más dinámico que el campo de las relaciones de parentesco, que hay movimiento, porque uno va ocupando distintos lugares, pero es todo mucho más formal. Digamos que ya está como todo previsto de antemano. ¿Sí? Entonces, vamos a pensar la familia como un sistema vincular. Ya dije, sistema vincular es la definición de grupo, y la familia es un grupo, sí. Con lo cual, todas las cosas que ustedes han visto sobre grupos se aplican también a la familia. Es decir, la comunicación, la cooperación, todos los vectores, las investiduras afectivas, el reconocimiento del otro, el otro significativo, las internalizaciones, todo eso forman parte también de la familia en tanto grupo. ¿Qué diferencia entonces a la familia de un grupo cualquiera? Las relaciones de parentesco, en los grupos no están, y también, por supuesto, que los vínculos padre, madre, hijo no están en los otros grupos. En los otros grupos esos vínculos se pueden repetir, pero de manera transferencial, pero ya es una repetición. ¿Sí? La familia la vamos a definir entonces como el grupo primario, como el grupo originario. Primario quiere decir que es el primero. También quiere decir que es el más importante, porque vamos a decir que el grupo familiar, el de cada uno, el de origen, originario por el origen, que ese grupo familiar es el prototipo, el modelo que uno tiene, la matriz vincular que uno tiene adentro y que después lleva, sin darse cuenta, a los otros grupos. O sea que nosotros nos insertamos en los grupos, no como queremos, como se nos da la gana, como surge o como nos piden, sino que nos insertamos siguiendo ciertas matrices, matriz como aquello que hace una pieza, ¿no? Como el entorno, ciertos modelos, ciertos vectores, ciertos estilos que traemos incorporados de ese grupo familiar
primario y originario. Entonces, el grupo familiar es el grupo primario, el grupo originario. ¿Por qué? Porque es el primero, es el más importante, pero además es el que nos da origen. No solamente la vida física, sino también otras cosas. Si pensamos en el grupo familiar como grupo primario, tenemos que pensar entonces, inevitablemente, que el grupo familiar es un grupo que tiene tarea. Ustedes recordarán que se plantea en primer año que la tarea es universal, no es que todos los grupos tengan la misma tarea, pero sí que todo grupo tiene una tarea. Y que la tarea es aquello que unifica, mejor dicho, que convoca, que unifica, que organiza, que dirige las acciones hacia algún tipo de meta o fin, una, varias, muchas, las que sean, metas que inclusive, por supuesto, pueden ir cambiando. Entonces, si la tarea es universal, porque todos los grupos tienen tarea, nos podemos preguntar cuál es la tarea del grupo familiar. Y acá tenemos que contestar que no es una tarea la que tiene el grupo, tiene 1000 tareas. Pero si pienso en las tareas grandes, las importantes, las fundamentales, voy a decir que el grupo familiar tiene por lo menos 3 tareas básicas y que el éxito o el fracaso de ese grupo familiar va a depender, por supuesto, de cómo lleve adelante estas tareas básicas. Porque ustedes ya saben que el grupo tiene una tarea, la tarea es la marcha hacia sus objetivos, pero que la tenga no quiere decir que la lleve adelante. La puede llevar adelante bien, regular o mal, muy bien o muy mal. Y eso va a depender de cada grupo. A nivel familia podemos decir exactamente lo mismo. Entonces, planteamos 3 tareas básicas principales, primordiales para todo grupo familiar, entendido el grupo como sistema vincular. Y estas 3 tareas básicas, principales, fundamentales son: la primera es la reproducción, o sea, tener hijos. Tener hijos es fundamental, porque si no se tienen hijos, se cortó la cadena de las generaciones. Y toda sociedad, para no extinguirse, para no desaparecer, necesita 2 cosas. Una, por supuesto, comer. Y el comer, el poder comer, el conseguir el alimento, deriva en general del trabajo. Por lo tanto, la humanidad tiene que trabajar para poder atender a su subsistencia, a su autoconservación. Acá entra lo de la pulsión de autoconservación que decía Freud, ¿sí? El mantenimiento de la vida. Pero no alcanza con esto, porque podemos trabajar mucho, podemos comer todos muy bien, estar con la panza muy llena, pero si no nos reproducimos, se acabó. Claro, hoy que somos 7.000 millones acá arriba de la Tierra, o 45 millones en este país, y con cultura moderna y todo lo demás, entonces, claro, reproducirse dejó de ser un mandato. El que quiere tiene hijos y el que no quiere no los tiene. Esto es así. Y no hay nada para reprocharle a nadie. Ahora, cuando éramos pocos, cuando vivíamos 30 años, cuando cualquier enfermedad nos volteaba, cuando dependíamos absolutamente de los ciclos naturales, de la lluvia, la caza, la pesca, los cultivos, la cosecha, ahí no había opción. Ahí la cuestión del casamiento y la reproducción, tener hijos, era inevitable. No había chance, ¿eh? Estabas obligado, por eso se inventaron a lo largo de la historia los ritos de iniciación. O sea, sobre todo las mujeres. La chica tenía 12, 13 años, tenía su primera menstruación, hacían la ceremonia en la tribu, en general la desfloraban ahí mismo y la casaban. ¿Por qué? Y bueno, porque vivían 30 años.
¿se entiende? Entonces no podían tomarse su tiempo. Así como todos tenían que trabajar para conseguir alimento, todos tenían que casarse para reproducirse. Entonces la reproducción fue siempre la primera tarea de la familia. Digamos que la comunidad, el pueblo, la cultura, el clan, la tribu, delegaron en la familia esta tarea básica de proveer de nuevos miembros. Segundo, ¿alcanza con la vida orgánica? No, no alcanza, por supuesto que no. ¿Qué tenemos entonces? Segunda tarea, la subjetivación, o sea, la crianza, la educación de esos sujetos nuevos. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista orgánico, nosotros nacemos completos, pero totalmente inmaduros. Entonces, ¿de qué se trata? Orgánicamente, de un proceso de maduración y desarrollo. Va a madurar y se va a desarrollar el sistema nervioso, el sistema muscular, el sistema respiratorio. A nivel psíquico nacemos prácticamente en cero. Hoy y hace 50.000 años y 500.000 años también. Nacemos prácticamente en cero. Por lo tanto, devenimos sujetos, devenimos seres humanos en un contexto vincular de adultos asistentes que se hacen cargo de la crianza de esos infantes. A esos adultos asistentes se los llama familia. Nuestra infancia es muy larga, la dependencia nuestra de las figuras de origen es muy larga. Por lo tanto, la importancia de esas figuras primordiales es primordial también. ¿Me siguen con esto? Ahora, la subjetivación es la otra cara de, o tiene otra cara, que es la socialización. ¿Por qué? Porque cuanto más alguien se vuelve sujeto, más se integra socialmente. Cuanto menos alguien deviene sujeto, más desintegrado o aislado o apartado del mundo y de las relaciones va a estar. Y toda familia va a criar a sus hijos para que se inserten en una sociedad, en esta, en particular, en la cual vivimos. Quiero decir, ninguno de nosotros cría o ha criado a sus hijos para que vivan en la selva del Amazonas, o en Corea, o entre los esquimales. ¿Sí o no? Los criamos con mentalidades, valores, etcétera, que responden a la cultura occidental, tamizada, por supuesto, por las particularidades latinas, latinoamericanas, argentinas y de la zona que uno esté. Pero nosotros criamos a los hijos para que se integren en este mundo. Y les enseñamos lo mismo que les enseñan a los chicos en la selva, cómo vivir en ese mundo en el cual van a vivir. Nosotros también. Entonces, tareas básicas, reproducción, subjetivación, socialización. Y en tercer lugar, y fíjense que lo pongo en tercer lugar, la satisfacción de las necesidades afectivas más profundas de sus miembros. Ese debería ser el lugar de la familia, el lugar de lo entrañable, el lugar de lo más íntimo, el lugar de lo más profundo. Por lo tanto, como les decía antes, habrá que ver cada grupo familiar si se ha reproducido, si ha tenido hijos, si los subjetivizó, si los socializó y de qué manera se han satisfecho esas necesidades afectivas profundas o no. Vuelvo a decirlo, estas cosas se pueden hacer o no y se pueden hacer bien o mal. Y digamos que cuanto peor se hagan estas tareas, más factible va a ser, por supuesto, la aparición de patologías, de psicopatología, de trastornos mentales, de los más leves a los más graves. Cuando digo más grave me refiero a psicosis, autismo, adicciones severas, etc. Y todo eso tiene que ver con ¿qué? Tiene que ver con su estructura interna de personalidad, que a su vez se ha formado en el seno de una familia que de todos modos no está al margen del mundo social
y que tampoco está al margen de aquello que ha sido transmitido de las generaciones anteriores, de las otras familias que están atrás. ¿Se entiende, no? Porque queda claro que para que cada uno de nosotros esté hoy acá, ha sido necesario que haya padre y madre, que a su vez hayan tenido padre y madre, que a su vez hayan tenido padre y madre, padre y madre. Por lo tanto, cada uno de nosotros es el resultado de una cadena infinita de generaciones, que no se cortó en ningún momento y por eso estamos acá, porque si se hubiera cortado, no estábamos acá. Ahora, vamos a una familia en particular. A ver, el tema familia es complejo, entre otras cosas, porque es difícil recortar el campo y decidir a qué le llamamos familia. Tomemos la familia, perdón, tomemos la familia clásica, la familia nuclear, padre, madre, hijo. ¿Sí? Supongamos así, sencillo, padre, madre y dos hijos. ¿Eso es una familia? Sí, claro que lo es, sin ninguna duda. Pero queda claro que el padre también tiene padre y madre, o ha tenido, la madre también tiene padre y madre, y pongamos que los abuelos de los chicos, han tenido también hijos, con lo cual padre y madre tienen hermanos, y que además esos hijos también han tenido hijos, con lo cual estos tienen primos. ¿Sí? Si yo me paro desde el lugar de cualquiera de los chicos, estos dos que les dije, todo eso va a ser la familia. Ahora, si yo me paro en el lugar de ella de la pareja, pongamos que el esposo tiene un hermano que a su vez está casado, con lo cual para ella vendría a ser su concuñada, y que esa concuñada a su vez tiene padres o que tiene hermanos, y entonces para ella, los padres o hermanos de la concuñada, ¿son su familia? No. No, claramente no lo son. Uno sale del paso diciendo, parientes lejanos, parientes políticos. Pero si uno lo va a definir con precisión, no son. ¿Se entiende? De acuerdo en qué lugar yo me ponga de la grilla, voy a decir esto es familia, esto no lo es. Esto es una cuestión que tiene que ver con definir el objeto de estudio. Pero vamos a tomar una familia en particular, digamos lo que se llama una familia nuclear, y vamos a decir que para que esa familia se constituya, es necesario que haya habido, de manera consciente o no, voluntaria o no, pero que haya habido una serie de decisiones. Y la decisión es un acto del yo. Esto es válido hoy, donde la gente si quiere se casa y donde si no quiere no se casa. No era así en épocas anteriores, donde a la gente la casaban. ¿Sí? Por lo tanto, esta primera decisión que voy a decir ahora no estaba presente. O en todo caso estaba resuelta, o sí, se lo resolvía, por otras personas que eran los que disponían que ellos se casan. Habrán visto Mulan, la de Disney, es esa historia. Viene la casamentera y le dice, bueno, vos te vas a casar con tal. Ella dice no. Está también la historia de la Celestina, más o menos en la misma época, pero en España, 1500 por ahí, que era la casamentera la que iba tejiendo parejas. Habrán visto todos La Bella Durmiente, cuando la princesita Aurora nace, gran fiesta, y viene también el rey del país vecino, que era amigo del padre rey, del padre de Aurora, y entonces el vecino amigo viene con el hijo, con el príncipe Felipe, entonces saludan, felicitan, se asoman a la cuna,
ven a la bebé, y el padre le dice al hijo, al príncipe Felipe, ves, esa va a ser tu esposa. Y el pibe pone cara de asco. Ya estaba casado, no le preguntaron. Está bien que ahí había además cuestiones políticas, económicas, de alianzas entre reinos y todo lo demás, pero de todos modos el mecanismo era ese. Los padres casaban a los hijos y punto. En este momento, en nuestra cultura, la primera decisión para armar una familia es la elección de objeto de amor, de objeto de deseo, de objeto sexual. Entonces ahí cabría preguntarse por qué en un determinado momento de sus vidas A y B se eligieron mutuamente. ¿Por qué, cómo y para qué? Seguramente en esta época cada uno viene con experiencias previas que no funcionaron, que fallaron, que decantaron mal, y entonces se produce en un cierto momento el encuentro. Me van a decir, bueno, la elección es por el amor. No siempre, no siempre. Hay que ver situaciones vitales, edades, una cantidad de cosas. Muy común historias donde se casan muy jóvenes para salir de la casa, para escapar de los padres. O gente grande que ya no es que busca el amor, ni la pasión, ni el deseo, sino que busca otra cosa, otras cosas del vínculo, compañerismo, tranquilidad, seguridad. Esto es muy variable. Pero bueno, la elección. Una segunda decisión tiene que ver con la convivencia. Si es que decidieron convivir. Pero si están viviendo juntos, decidieron convivir, entonces cómo, cuándo, por qué cada uno de ellos decidió la convivencia. Y en tercer lugar, la cuestión de los hijos, la decisión de pasar de 2 a 3. Es cierto que en la realidad estos pasos así sucesivos, prolijos y ordenados pueden no darse. Y puede ser que un embarazo haya venido antes de la convivencia o inclusive antes de la elección. Las historias hoy pueden ser muy variadas, pero digamos que los pasos son estos, básicos. Tener hijos, por supuesto, no termina la cuestión, porque después vienen todas las grandes decisiones con respecto a la crianza de los hijos. ¿Con qué criterios, con qué normas, con qué valores? La educación a posteriori, porque elegir el jardín de infantes no suele ser mucho problema, porque están cerca y listo. Después la cuestión de la educación primaria, secundaria o no, y si van a ir a trabajar, ok, y cómo van a hacer y con qué modelos, mil cosas que va a tener que resolver esa pareja y que a partir de que pasaron de 2 a 3 y dejaron de ser dos solos, ese nuevo miembro, esa nueva persona va a ocupar un lugar sumamente importante en sus vidas, o no. Pero eso también son las cuestiones que habrá que ver, que dilucidar en cada familia como tal. En todo caso, estas son las grandes cuestiones generales que se le van a presentar a toda pareja, si es que quieren pasar a ser familia, o que ya se le presentaron una familia porque los padres de una u otra manera tuvieron que decidir esta cuestión. Yo les decía que Pichon Rivière sostiene que la familia es una estructura vincular compuesta por 3 roles básicos que son padre, madre, hijo. ¿Sí? Dejemos esa cuestión de lado, dejemos de lado la cuestión del hijo, hija, y centrémonos en esos otros 2 roles que son los que están en el origen, porque obviamente padre y madre son los que dan origen al hijo. Después podemos decir que también un hijo o hija hacen padres a los padres, lo cual es cierto, pero por lo menos desde el punto de vista cronológico, primero tiene que haber 2 adultos para que aparezca un bebé. Adultos en este caso quiere decir capacidad reproductiva mayores de 13, 14 años. Entonces vamos a hablar acá de las 2 funciones básicas
dentro de la configuración familiar y básicas también para la constitución del niño, para la constitución de su psiquismo, que son las funciones materna y paterna. Y en cómo se desarrollen estas dos funciones, vamos a tener entonces una visión acerca de dificultades o problemas que puede llegar a tener ese niño o niña. ¿Sí? Lo de la función materna ustedes lo vieron el año pasado cuando vieron Winnicott. Recuerdan que él fue uno de los grandes estudiosos de los vínculos familiares, pero en particular él trabajó mucho, profundizó mucho, observó mucho el vínculo madre-hijo, sobre todo en el primer año de vida del niño. ¿Por qué? Recuerden que era pediatra y trabajó 40 años en el servicio de pediatría de un hospital de Londres. Y, obviamente, a los chicos, sobre todo a los bebés, a la consulta los llevan sobre todo las madres. Difícilmente no vaya la madre a una consulta con su pediatra. En condiciones normales me refiero, no por supuesto. Entonces Winnicott nos va a decir que la función materna tiene 5 componentes. ¿De dónde saca Winnicott esto? De la observación directa, de la relación madre-hijo, de ese vínculo primordial tan importante. Y esos 5 componentes de la función materna son holding, handing, devoción, presentación de objetos y función de filtro o coraza. Les recomiendo que repasen la clase que tengan sobre Winnicott pertinente a este tema, función materna. Holding, sostén, contención es la posibilidad de proteger, contener, amparar a otro, que por definición ese otro bebé no puede valerse por sí mismo. Nacemos en un estado de desvalimiento psíquico y motor, vital, que es absoluto y por lo tanto en una dependencia absoluta, sobre todo al principio de la madre. Y recuerden que función materna no es la que cumple la madre biológica, la madre de la relación de parentesco, sino que es la que cumple aquella persona que se hace cargo de ese bebé, que en líneas generales es la madre, pero podría no serlo. Entonces, holding, contención, amparo, protección, sostén, reconocimiento del otro, decodificación de sus mensajes, de sus necesidades, administrar la satisfacción y también la frustración, por supuesto. Tarea fundamental. Handing, el sostén físico. La traducción literal de handing sería manipulación, pero en castellano manipular suena espantoso porque quiere decir otra cosa y es totalmente lo opuesto a lo que Winnicott entendía por handing, así que lo decimos en inglés, handing. El contacto físico, vital para un bebé. Para los chicos también, para los adultos también, ya que estamos, pero para el bebé es fundamental. Por fuera del contacto físico con ciertas condiciones, ¿no? Cálido, calmo, alegre, todo eso, porque tenerlo upa como si fuera una bolsa de papas o en estado 1 de rigidez o de trastorno ansioso, al bebé no solamente no le sirve, sino que le va a hacer mal. Entonces, es la contención, pero a través del cuerpo. Handing, devoción, aquello de que la madre tiene que ser devota de su bebé, que tiene que poner a ese bebé por encima de todo lo otro, ella misma, en primer lugar, la pareja, e inclusive de los otros hermanos mayores, porque bueno, el bebé es más chiquito y hay que atenderlo primero a él. Claro.
El que tenga más de un hijo sabe las escenas que se arman en las casas con esto y los celos, ¿no? Por supuesto, es claro, porque primero a él o a ella, porque más chiquita, claro, y yo qué, ok, pero es así. La presentación de objetos literal, mostrarle objetos, mira la pelota, mira la señora, mira el perrito, es un estímulo intelectual, la inteligencia se desarrolla como cualquier otra cosa, pero también es un reconocimiento de la madre de que ella no es todo en el mundo. Porque es una renuncia narcisista. Mostrarle al bebé que hay otras cosas en el mundo significa decirle yo no soy lo único. Por más que la madre sea, por supuesto, lo más importante, pero hay otros ahí. Entonces de a poco irá poniendo sus investiduras de atención en esas otras cosas del mundo. Y finalmente la función de filtro o coraza, o sea, la protección, la función antitraumática. Si estas cosas funcionan suficientemente bien, el bebé tendrá un desarrollo emocional satisfactorio y podrá pasar de la dependencia absoluta a ser cada vez más autónomo hasta llegar mucho más adelante a un estado de autonomía relativa, toda autonomía es relativa, pero podrá hacer su camino. Si hay fallas serias en esto, entonces, y si no ha sido reemplazado adecuadamente por otra persona, entonces nos encontraremos con caldo de cultivo para que haya también trastornos en ese niño. ¿Sí? Y la función paterna, ¿qué tiene que ver con esto? Bueno, tiene más que ver, dice Freud, después lo trabaja Lacan, tiene más que ver con lo que ellos llaman una función de corte simbólico, de separación de esa simbiosis originaria entre madre y bebé, y acá bebé es nene o nena, es lo mismo, porque en cualquiera de los dos sexos o géneros, el objeto inicial es la madre, contra la teta no se puede competir. Así, olvídate. La teta es la teta y la aporta la madre, así que el objeto primario para ambos sexos es sin ninguna duda la madre. ¿Cuál es el lugar del padre? La función de corte, porque Lacan decía, el padre le dice al hijo, a la hija, no yacerás con tu madre, pero le dice a la madre, no reintegrarás tu producto. O sea, es la función de la endogamia. Que quede claro que la función paterna tampoco es del padre. Porque la pregunta es, si no hay padre, bueno, alcanza con que la madre tenga internalizada esa función y que sea la madre la que sepa que sus hijos no son sus hijos, son hijos de la vida, como aquel poema de Khalil Gibran, y que entonces los padres son como un arco y los hijos son una flecha, y entonces de lo que se trata es de apuntar lejos para que vuelen y hagan su camino, aunque algunos padres que hacen con el arco se apuntan ahí al lado y entonces no quieren que ese hijo despegue nunca. Todas las cuestiones de la endogamia o de la exogamia. Entonces, como decía Winnicott, si la función materna es suficientemente buena y si la función paterna es suficientemente eficaz, entonces ese bebé, ese niño tendrá un desarrollo emocional satisfactorio, lo cual no quiere decir, por supuesto, que no vaya a tener problemas, conflictos, cuestiones con la vida. No. Por supuesto que los va a tener como cualquiera, lo que pasa es que tendrá una buena base como para hacerle frente después a conflictos, problemas, pérdidas, duelos, sufrimientos, conflictos, frustraciones, decepciones, de todo eso de lo cual está hecho la vida. Ninguna crianza va a impedir que eso te pase, lo que sí te puede haber dado buenas herramientas, buenos instrumentos para hacerle frente a lo que venga en la vida. Bien, yo dije que la familia es una estructura vincular, una estructura de relaciones de parentesco. Como toda estructura tiende a fijarse,
y tiende a repetirse. Pero también, como toda estructura, va a enfrentar inevitablemente procesos, fuerzas, empujes en la dirección del cambio. O sea que esta lucha entre lo viejo y lo nuevo, entre la resistencia al cambio y el proyecto, se dan también dentro de la familia. ¿Se acuerdan que eran contradicciones universales en los grupos? Por lo tanto, también en el grupo familiar. Y esta contradicción entre lo viejo y lo nuevo, entre el cambio y la resistencia al cambio, ¿qué requiere de la familia? Y requiere un proceso de trabajo psíquico, de elaboración psíquica, que en principio la tienen que hacer sobre todo los adultos. No quiero decir con esto que los chicos no elaboren, psíquicamente sí elaboran. A veces mejor que los adultos, por cierto. Pero de todos modos la responsabilidad mayor de la elaboración, del trabajo psíquico, de la toma de decisiones, cae, por supuesto, en los adultos, en esos adultos supuestamente responsables. Y podemos pensar entonces a la familia como si fueran, en este sentido de la elaboración, ¿no? Como si estuviera en la situación que plantea Freud para el yo individual en la segunda tópica. ¿Se acuerdan la segunda tópica, el yo, el ello, el superyo, la realidad exterior? Freud decía que el yo era servidor de tres patrones, que tenía tres señores, que era vasallo de tres señores, por lo tanto habla del triple vasallaje del yo. Vasallo en el sentido de la Edad Media, ¿no? ¿Por qué? Porque él decía que el yo tenía que atender a las demandas del ello, los deseos, a los mandatos del superyo, conciencia moral, ideal del yo, y a lo que pretendía la realidad exterior. Esto de deseos, tradiciones, realidad exterior, lo podemos pensar también en función de la familia. Por deseos, vamos a hablar de los deseos de todos sus miembros. Acá ya no se trata de los deseos de uno solo, que encima pueden ser contradictorios. Imagínense cuando son los deseos de 2, de 3, de 4, de 5. Ese entrecruzamiento de deseos puede dar lugar a configuraciones muy animadas, a veces muy feas, ¿no? Por supuesto. Pero además está la cuestión de las tradiciones, no todo es lo que uno quiere. Y acá, dentro de las tradiciones, tenemos que hablar de lo que ha pesado en las familias de origen de padre y madre, y en qué de eso ese padre y madre han transmitido a sus hijos. ¿Sí? Frases como en esta familia, ¿no? Dicen siempre, con lo cual te están hablando del peso de las tradiciones. Y después las demandas de una realidad exterior que también son cambiantes y que pueden ir variando, porque además hay que entender que tanto padre como madre tienen inserción en el mundo externo, laboral, profesional, de familia de origen, de familia política, de amistades, de barrio, de los colegios, etcétera, etcétera. Con lo cual todo esto es un entrecruzamiento muy complejo. ¿Y cómo lo resuelven las familias? Y depende. Bien, regular o mal, a veces bien en algunos puntos, regular en otros, mal en otros. A veces son familias que en general resuelven bien. Tenés familias que en general resuelven mal, y ya ahí tenés problemas, y tenés algunas que van y vienen entre una cosa y la otra de manera constante. Pero además hay que tener en cuenta que una familia, un grupo, no es una masa, no son todos iguales, sino que hay diferencias individuales, con lo cual es bastante posible que algunos de ellos puedan resolver estas cuestiones de manera distinta
y mejor o peor que el resto. Todo esto, insisto, es sumamente variable. Esto que di es un pantallazo muy general de algunas cuestiones básicas de la familia desde el punto de vista de la psicología. De hecho, de cada una de estas cosas que yo hablé, que las mencioné así, que las fui tocando, de cada uno de estos se podría hablar muchísimo más. El campo de las familias es realmente amplio, vasto, muy complejo, muy interesante, por supuesto. Pero bueno, esto era una sola clase, elegí dar esto, espero que les haya servido y bueno, dejo acá, porque preguntas no va a haber, es obvio, así que dejo acá y bueno, en algún momento nos veremos y si no nos volvemos a ver, dada la fecha de hoy, 19 de noviembre, buen fin de año para todos y por supuesto que el año próximo sea mejor que este y que este se vaya y que no vuelva. Bueno, nos cruzaremos entonces de nuevo. Gracias por la atención.